llámeme excéntrico, pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar en español en España? No le llamo excéntrico, le llamo demagogo, porque en España se estudia en español. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 11 de abril y acaban de ver cómo una vez más, en este caso Ciudadanos, ha sacado los colores al gobierno como consecuencia de no defender algo tan fundamental en nuestra democracia como son los derechos fundamentales. Han visto un trozo de la intervención de Juan Carlos Girauta, ahora verán la réplica. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Era la sesión de control al gobierno y Juan Carlos Girauta interpelaba al ministro de Educación y, en virtud del artículo 155, consejero de Educación de Cataluña, por la posibilidad de que los padres puedan elegir en qué idioma pueden estudiar sus hijos. Méndez de Vigo no solo ha negado que exista un problema con la educación en nuestro país, sino que también ha demostrado que su gobierno no tiene ninguna intención de cambiar lo que es una vulneración evidente de la libertad y de los derechos de los padres. Es algo de cajón, de sentido común, algo que muchos pagarían para que no lo denunciáramos, para que no habláramos de ello, pero tampoco lo van a conseguir, ya se lo digo de antemano. Por mucho que a algunos les pueda producir hartazgo la situación que se está produciendo en Cataluña, que los padres no puedan elegir en qué idioma deben estudiar sus hijos, hartazgo, extenuación, que sepan que esta casa va a seguir siempre firme en la defensa de los derechos de los catalanes que quieran educar a sus hijos en español. Aunque tan solo haya un único caso, ahí vamos a estar. Una sola causa justifica la lucha que estamos librando. El resto de la información la vemos en nuestro sumario. Tras 4 meses de juicio continúa el proceso de la pieza política del caso de los ERE. Hoy ha sido el turno del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha negado que conociera exactamente el programa de ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo. Se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos. Griñán se ha justificado asegurando que como consejero de Hacienda no se puede llegar a un detalle de conocimiento de todo lo que ocurre. Con la Ley General de Subvenciones, el Gabinete Jurídico hizo un informe en donde consideró que no eran subvenciones, que eran ayudas asistenciales excluidas de la Ley General de Subvenciones. La mirada puesta en las carreteras españolas porque las velocidades máximas podrían ser reducidas. Es la nueva propuesta de la Dirección General de Tráfico para rebajar de 100 km por hora a 90 algunos tramos de las carreteras convencionales. A pesar de ello, se analizaría cada tramo para elevar las velocidades máximas. El director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha manifestado que los conductores no son coherentes con la velocidad y el tipo de vía. En la nueva ley de tráfico, como le decía el otro día, es reducir la velocidad genérica a 90 km por hora, porque reducir la velocidad es reducir muertes en la carretera. En página internacional, Washington presiona a la ONU para que condene a Siria por el uso de armamento químico. El presidente del país, Donald Trump, ha advertido a Rusia de que va a responder con un bombardeo al ataque químico que se producía el pasado fin de semana en Duma, en el que habrían muerto al menos 50 personas. A través de su perfil de Twitter, Trump se mostraba desafiante, asegurando que van a recibir, ojo el mensaje a Rusia, misiles bonitos, nuevos e inteligentes. Catástrofe aérea en Argelia. Al menos 257 personas han fallecido este miércoles tras la caída de un avión militar. Entre los fallecidos, 247 pasajeros, la mayoría soldados y oficiales del ejército, y 10 miembros de la tripulación. El accidente se produjo a los pocos minutos de despegar y de momento se desconocen las causas que han provocado el siniestro. Estimada Cristina, no sé si me recuerdas, francamente yo a ti no, pero han pasado varios años desde que parece que fui tu profesora en el curso 2011-2012. Como tú, la mayoría de alumnos no cumplía ya los 30, por lo que también compatibilizaban sus estudios de posgrado con una cotidianidad repartida entre obligaciones laborales y familiares. En esas mañanas de sábado, la relación entre el grupo se hizo más estrecha de lo que es habitual en los estudios de grado. El caso es que aún recuerdo algunas caras, algunos nombres y sobre todo
señalado algunos perfiles concretos. Estos son los alumnos ordinarios, los que avanzan poco a poco, porque sin padrinos personales o institucionales cuesta más. Los que se instalan un tiempo en semanas laborales de 6 días, sueño atrasado y mucho ocio pendiente. Una decena de personas decente que algo aprendían de instituciones y medio ambiente urbano, materias que impartí y que curso tras curso me recuerdan que la ambición profesional solo tiene sentido cuando está al servicio de la calidad personal. Qué pena, Cristina, que te lo hayas perdido. Bueno, esta que acaban de ver es la carta que, digamos, pone un poco más contra las cuerdas a Cristina Cifuentes. Es una profesora, supuestamente, de su máster. Se llama Susana Galera y ha escrito esta misiva en lo que asegura no recordar a la presidenta regional. Pero no es el único varapalo para la líder popular en el día de hoy, porque un correo electrónico ha puesto en duda que se examinara del trabajo de fin de máster, tal y como adelanta la SER, o mejor dicho, a la cadena SER, la directora del máster, Cecilia Rosario, que remitió este correo que ven en sus pantallas a los alumnos que no habían realizado todavía ese trabajo para señalarles que debían abonar los 6 euros. Este mail dice que para poder pedir la matrícula es necesario personarse en cualquier registro de la universidad y que una vez solicitada la matrícula se pondrán en contacto, enviarán la carta de pago que habrá que pagarla en Caja Madrid. Este correo fecha del 6 de noviembre de 2012, mismo día que la presidenta madrileña hizo un abono por esta misma cantidad. Contradice la versión de Cifuentes, ya que según ella había defendido el trabajo meses antes, el 2 de julio. En plena crisis por la polémica del máster y tras haber dicho que no acudiría, Cristina Cifuentes ha reaparecido públicamente en un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Vestía de riguroso negro y la presidenta regional ha alabado las funciones de la prensa porque asegura es necesaria para conocer la verdad y enseñarla a la sociedad. Los medios de comunicación son, y aquí se ha dicho, un elemento esencial para poder trasladar al resto de la sociedad la verdad, lo que está ocurriendo, para conocer además la realidad de las víctimas, para darles voz. La conferencia de rectores de españoles y la Universidad Rey Juan Carlos se lava las manos al acordar suspender los interrogatorios clave y esperar a la valoración de la Fiscalía. Pero también avisan a Cifuentes, si no acreditan su máster, debe dimitir. El presidente de esta conferencia ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre el procedimiento de información reservada abierto desde el pasado 21 de marzo por la universidad. El presidente Roberto Fernández ha calificado de graves irregularidades las actuaciones investigadas, a la par que señala sus dudas sobre unas notas correctas y legales. Por supuesto, es inaceptable que ningún dirigente político se dedique a manchar la imagen de la universidad cogiendo un caso y extendiendo la generalidad por defender de forma partidaria y partidista a su propia opción política. Los políticos en ejercicio de representación de la soberanía popular, si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político. No parece que las notas fueran las correctas y que todo fuera de una forma legal. Y además no aparece el trabajo de máster y además no parece presuntamente que se hiciera efectivamente la defensa. Estamos ante una muy grave irregularidad universitaria. Muy grave irregularidad universitaria, decía el presidente de esta conferencia de rectores. En la crónica política, Ciudadanos ya abre la puerta a apoyar la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista y que apoya Podemos. Si el Partido Popular no aparta a Cristina Cifuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid, desde la formación naranja ya avisan. Si aguantan en el cargo a Cifuentes, les estarían retando a obligar a los populares a perder el gobierno de la comunidad. Yo creo que se ha acabado el tiempo de encubrir la trama de la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que se está demostrando, toda la información que está saliendo, es que no estamos solo ante un caso Cifuentes, para entendernos, que también, sino estamos ante el caso universidad. Estamos ante una trama que puede implicar a más personas, a más cargos políticos. Hemos visto amenazas mafiosas, se está investigando, no es propio en una democracia. Y ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular. El Partido Popular puede optar entre poner otro candidato. La segunda es
aguantar a la señora Cifuentes y perder el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero está acabada, políticamente acabada. Es que vamos a ver, oiga, es que no se puede salir ante una asamblea parlamentaria con documentos que son falsificados y darlos por buenos. Esto, alguna responsabilidad hay ahí. Estas palabras han sido puestas en duda por Ciudadanos. Desde la formación morada, Pablo Echenique no cree que Ciudadanos apoye la moción de censura. Asegura el secretario de organización que el partido de Rivera mantendrá las mentiras y la corrupción. Creo que ya todo el mundo sabe que Ciudadanos ha decidido jugar un papel lamentable de mantener la mentira, de mantener la corrupción, tanto en el gobierno del Estado como en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, creo que nadie espera en España que Ciudadanos realmente desaloje la corrupción de algún gobierno. Desde el Partido Popular parece que prefieren desviar el asunto. El coordinador general Fernando Martínez Maillo ha vinculado el futuro del gobierno regional a las conclusiones de las investigaciones de la universidad. Por su parte, los socialistas aseguran que todo hubiera sido diferente si Cifuentes hubiera asumido responsabilidades. El Ciudadanos tiene que saber que en el paquete va también, en el paquete global político en el que está enmarcada la moción de censura, también va Podemos. Y no quieren y pretenden ocultarlo con el Partido Socialista o con Gabilondo, va Podemos. Y por lo tanto, esa es una decisión que también los madrileños tienen que Ha sido distinto, ¿no? Muy importante, que es también asumir la responsabilidad. Cuando se habla de moción de censura se habla que es para depurar las responsabilidades políticas. Y a mí me parece que las personas responsables pues dicen lo que ha sucedido. Luego asumen las consecuencias. No sabemos lo que hubiera pasado, pero hubiera pasado ya una cosa buena, que es ver a una presidenta asumiendo responsabilidades, hablando en verdad en público, mirando a los ciudadanos y diciendo esto es lo que he hecho. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha pedido no arrojar la sombra de la duda sobre las universidades. Dice que el prestigio cuesta ganarlo y que es muy fácil perderlo. Y deje que la universidad resuelva sus problemas, porque lo resuelve bien. Y no arrojen sombras de dudas sobre el mundo universitario. Usted ha dicho que ha corregido exámenes. Yo también, señoría, yo también. Y sé que hay que 115.000 profesores y 1,5 millones de alumnos universitarios que estudian, que tienen prestigio en las universidades españolas. No arrojemos sombras de dudas a las universidades españolas, porque el prestigio es algo que cuesta ganarlo y se pierde fácilmente. Y los responsables políticos tenemos que ser responsables de verdad a la hora de hablar de algo que nos importa a todos. Bueno, tiempo de análisis. Vamos a hablar con Fernando Valls, periodista de lainformación.com, para saber los escenarios que se abren ahora con respecto del futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por aclarar algo fundamental, Fernando. ¿En el tejado de quién crees que está la pelota de la gobernabilidad de Madrid? ¿En el de Ciudadanos, que debe decidir si apoya o no la moción de censura del PSOE y de Podemos? ¿O en el del PP, que debe decidir si sustituir a Cifuentes, como le está exigiendo precisamente Ciudadanos? Bueno, yo creo que ahora las cartas están sobre la mesa. Ciudadanos ya ha dicho que ya ha pedido la dimisión de Cristina Cifuentes y ahora la decisión está en manos del PP, que debe decidir qué hacer con la presidenta. Yo creo que la gobernabilidad y el futuro de la Comunidad de Madrid se va a decidir en cuestión de horas, probablemente cuando Mariano Rajoy regrese a Argentina y tenga que tomar una decisión. ¿Qué crees que va a pasar entonces? ¿Apoyará a Ciudadanos la moción o llegará a un acuerdo con el Partido Popular para sustituir a la presidenta madrileña? Bueno, veo muy difícil que Ciudadanos secunde, a pesar de que solo hace falta un diputado, secunde la moción de censura que ha planteado el PSOE, porque nos remitiríamos a un escenario muy parecido al del famoso año sin gobierno, cuando no se pusieron de acuerdo PSOE, Podemos y Ciudadanos. Entonces sería reeditar aquello. Yo esa opción no la veo. Lo más probable que puede pasar es que el PP decida relevar a Cristina Cifuentes por un segundo, una persona que ya está en la Asamblea, y es ahí donde se encuentran todas las posibilidades en este momento. Bueno, Fernando, ¿qué crees que va a pasar entonces? ¿Que Cifuentes se irá, es decir, dimitirá, que será obligada a hacerlo por el PP, o que directamente el PP la va a sustituir y va a nombrar a otro candidato?
Bueno, hay mucho ruido interno ahora mismo en el PP, ya ha habido cargos y diputados veteranos que se han manifestado a favor de que Cristina Cifuentes dé un paso a un lado. La decisión, como os he comentado, la tiene Mariano Rajoy, la tomará en cuanto regrese a Argentina y probablemente pues se tome la decisión de relevar a la presidenta madrileña y elegir a un sustituto que complete lo que queda de legislatura. Y de cara a futuros nombres, ¿tienes claro algún candidato para sustituir a Cifuentes dentro del partido? Bueno, pues en este año que queda de legislatura, los nombres que están sobre la mesa es el del vicepresidente de Cifuentes, Ángel Garrido, una persona bien valorada internamente en el partido. También el del consejero Royán, una persona que también tiene una trayectoria bastante amplia en el PP, que suena también como posible elegido, ya te digo, para completar la legislatura. Pero lo importante del PP ahora mismo es frenar esa sangría de votos que se está yendo a otros partidos y ya también están pensando en el próximo candidato a las próximas elecciones autonómicas. Y ahí se abre la terna con gente pues ya más veterano, de un nivel incluso superior. Incluso circula el nombre de Antonio González Terol, alcalde de Boadilla, como posible candidato a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones. Fernando Valls, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Y a pesar de esas palabras de Íñigo Méndez de Vigo, parece ahora que todas las miradas están puestas en la universidad. ¿Que ustedes en la calle qué opinan? ¿Se ha manchado la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos? Los micrófonos de Intereconomía han salido a la calle para conocer su respuesta. Por supuesto que sí. ¿Llevarías allá a tu hijo? Sí. Creo que la culpa es en parte de Cifuentes, que se aprovecha de su cargo, y en gran parte de los docentes de determinado programa, de determinada facultad y de determinado campus de esa universidad que le han favorecido. No. Una universidad básicamente que debería ser pública, que debería ser de todos, manejada por los de siempre, por intereses políticos y por intereses económicos. Que es un caso excepcional lo que ha pasado y que en general tiene que funcionar bien, supongo, ¿no? Al final el prestigio de una universidad que lleva tantos años de historia, pues no hay que perderlo solo por un caso aislado, ¿no? Yo creo que no da mucha confianza, ¿no? Si ella misma, que es la que nos tiene que representar, ya lo ha hecho mal, no es un buen ejemplo a seguir para los demás. Lo que ha pasado desde luego no dice nada bueno en su favor. Pues como vino te diré que tengo dudas. No mucho, la verdad, porque parece como que están regalando ahora los títulos. A ver, en principio sí, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, quizá hay que revisar los procedimientos que tiene la universidad. Como hemos visto, la calle ha hablado y a pesar de las dudas, la gente sigue confiando en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, y un par de apuntes más sobre la propia universidad, porque esta misma ha iniciado una auditoría informática interna para intentar poner nombre y cara a los que filtraron el caso del máster de Cristina Cifuentes, es decir, para averiguar cómo y sobre todo de dónde salieron los documentos internos que han alimentado las informaciones y todas las sospechas periodísticas. Según informa OK Diario, el filtrador de este caso fue el mismo que dirigió la tesis del exdiputado socialista y exlíder de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y el falsificador Álvarez Conde la aprobó. Tiempo de ver en qué consiste, cómo funciona y quién dirigía el Instituto de Derecho Público. Quédense con este dato. Esta institución recibía la mayoría de las subvenciones del Gobierno popular. El director del Instituto de Derecho Público, el catedrático Enrique Álvarez Conde, estaría detrás de la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes, un máster que, según todos los indicios, no realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero ¿por qué quiso falsificarlo? ¿Qué le debe este señor al Partido Popular? Pues al parecer cientos de miles de euros que recibió el IDP de administraciones de los populares. Unas subvenciones concedidas entre 2007 y 2013 que han desaparecido de la web y que en la mayoría de los casos se realizaban de forma opaca, sin dejar rastro. Pero hay algo más que une a Álvarez Conde con el PP. Su nombramiento como director del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, suscrito por Rajoy, y su presencia continuada en FAES. Nada es casualidad. El instituto nació en diciembre de 2001 y hasta ahora las subvenciones que lo han alimentado han sido casi siempre del Partido Popular, desde el Ayuntamiento al Ministerio de Interior, pasando por la Comunidad de Madrid. Solo en el curso 2006-2007 la Comunidad aportó a este instituto 152.400 euros. Un año antes la inversión fue de 60.000. En la temporada 2004-2005 también cedió una cantidad que no se precisa. Entre 2013 y 2017 es de nuevo el PP quien invierte en el IDP
sin especificarse el volumen. ¿Hasta qué punto la Universidad Rey Juan Carlos, universidad pública, recuerden, no está comprada con dinero público? ¿Estamos pagando los españoles los títulos superiores de nuestros políticos? Lo cierto es que Cristina Cifuentes debe rendir cuentas ante los madrileños, políticas. Veremos si continúa o no en el puesto. Aquí, desde luego, seguiremos denunciando todas las irregularidades de su máster. Pero tampoco tengan ningún tipo de duda de que detrás del máster de Cristina Cifuentes se encuentra algo más profundo, que es la persecución sin tregua, como están viendo, de la Universidad Juan Carlos I, que, para que lo entiendan ustedes, es un bastión del Partido Popular, así como otras universidades públicas de la Comunidad de Madrid, son los reductos de la izquierda, y muchas de ellas, como la Universidad Complutense, de la izquierda más radical y casposa que hay en España. Así es, Gonzalo, y desde su fundación los principales dirigentes de Podemos han sido objeto de escándalos académicos o en la universidad pública. Íñigo Errejón, Rita Maestre o incluso Pablo Iglesias son algunos de estos casos. No es oro todo lo que reluce la Universidad Pública Española, y menos aún desde la creación de Podemos. Algunos de sus miembros están bajo la sombra de la sospecha académica. Uno de ellos es Pablo Iglesias, que en septiembre de 2014 fue nombrado profesor honorífico de la Complutense pocos meses después de la llegada de Podemos a las instituciones. El rector de esa universidad era José Carrillo, hijo del histórico dirigente comunista. En su decisión, muchos veían un gesto para ganarse el favor de Iglesias de cara a las inminentes elecciones al rectorado. Además, el nombramiento a Iglesias, entonces profesor interino, le permitiría seguir impartiendo seminarios y conferencias. A muchos tampoco les convence que Iglesias presuma en su currículum de tener un nivel C2 de inglés, sobre todo después de oírle hablar en esta lengua en público. A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature, you can be something ridiculous. Otro de los escándalos salpicaba a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que protagonizaron un episodio vergonzoso en la Complutense al realizar un escrache a la ex líder de UPyD, Rosa Díez. Iglesias, entonces profesor, y Errejón, alumno aventajado, impidieron que Díez pronunciara una conferencia con normalidad. Pero ahí no acaban los escándalos de Errejón en el ámbito universitario. El político de Podemos cobró una beca de la Universidad de Málaga de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar para elaborar un estudio sobre la vivienda en Andalucía. Tampoco se olvida la participación de Rita Maestre, actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Cataluña porque la supuesta coordinadora de los mal llamados comités de defensa de la República se niega a declarar tras ser detenida ayer por la Guardia Civil. Como saben, se llama Tamara y, según diversas fuentes policiales, es una de las cabecillas de estos comités y fue detenida ayer por delitos de rebelión y terrorismo. Se ha acogido a su derecho a no declarar y es por ello que mañana va a ser puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Va a comparecer, como les decimos, este jueves ante el magistrado Diego Egea, el mismo que ordenó su arresto. Jóvenes, pacíficos y demócratas, así es como califican y justificaban algunos a estos colectivos. Vean el siguiente vídeo que deja en evidencia la defensa que tanto políticos, personalidades, periodistas han hecho de los mal llamados comités de defensa de la República. Han pasado varias veces los furgones de policía. No se hagan más, tío. No se hagan más porque... No, es que la paran así y cargan. Sí, no, se cargan cada está prohibido. Hostia puta, pero ¿quién? Es que están locos, tío. Atropellando a la nave. Veamos ya las principales reacciones políticas. Desde el Partido Socialista aseguran confiar en la Audiencia Nacional y esperan que haya proporcionalidad. Mientras tanto, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, Carles Mundó, el exconsejero de Justicia, incluso la alcaldesa Ada Colau, ven absurdo y desproporcionado atribuir un delito de terrorismo a los CDR.
En los supuestos de las detenciones de ayer vamos a ver lo que dicen los tribunales, lo que dice la Audiencia Nacional en este caso, la interpretación que hace de la norma jurídica y en todo caso la interpretación que haga. Yo estoy convencida de que los jueces tendrán en cuenta las circunstancias específicas y concretas y siempre el principio de proporcionalidad, que es lo que tiene que presidir cualquier actuación judicial. Bueno, insisto, yo no quiero participar ahora de este debate, pero compartiendo la opinión de muchísima gente en Cataluña y fuera de Cataluña, me parece que es una situación desproporcionada que no tiene una explicación ni jurídica ni política. Pues nos duele especialmente que se banalice con el terrorismo en estos días, ¿no? y que se pueda imputar de terrorismo a gente que hace protestas pacíficas, que se puede compartir o no, pero asociarlas al terrorismo me parece un despropósito, me parece ofensivo con las víctimas del terrorismo y me parece además también un despropósito jurídico. Terrorismo, rebelión, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Existen estos delitos? Fátima García Manzano, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ya sabemos el nombre de la primera arrestada. Se llama Tamara Carrasco y es presuntamente la ideóloga de los cortes en las carreteras que han llevado a cabo durante las últimas semanas los conocidos como CDR. Una activista que ha sido imputada de un presunto delito de terrorismo. Una acusación que, como hemos visto, ha sido duramente cuestionada por la izquierda e incluso por partidos como PP y Ciudadanos, que han intentado pasar de puntillas para evitar describir a este tipo de actuaciones como actos terroristas. ¿Por qué ha decidido la justicia entonces acusarla después de ese audio en el que, recordemos, alentaba a caldear el ambiente en las calles para que las movilizaciones tuvieran mayor repercusión? Pues nos remontamos al año 2015, tras el atentado en la redacción de Charlie Hebdo. Es entonces cuando el Congreso aprueba el endurecimiento de la tipificación de este delito en el Código Penal. ¿Y qué se incluye? Pues lo vemos aquí, que la comisión de cualquier delito grave contra el patrimonio para subvertir el orden, desestabilizar instituciones o alterar la paz pública puede ser condenado como delito de terrorismo. Esta podría ser la justificación del juez para imputar a Tamara de este delito, aunque evidentemente la pena de prisión es diferente a si hubiera causado la muerte de una persona o en un caso de secuestro o detención ilegal. En concreto, en su caso se le aplicaría una pena de prisión por actos vandálicos y de terrorismo, pero además por rebelión, por lo que se conmutaría una pena final. Nos quedamos con esto último, precisamente, con el delito de rebelión, porque también está acusada. Un delito que aparece en el Código Penal con 7 supuestos en los que se incurriría este delito, siempre que los responsables lo hagan de forma violenta y públicamente. Vemos que uno de los supuestos es declarar la independencia en una parte del territorio nacional, pero también observemos este último, sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno, es decir, incitar a actos como los que se ha vivido en las últimas semanas en Cataluña, por lo que observamos que también existen indicios para imputarla por este delito. Bueno, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Fátima. Esto es lo que dice el Código Penal, nuestra legislación, para analizar qué son estos CDR. Tenemos conexión con Gonzalo Araluce, periodista del Español. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, publicabas ayer que los CDR tenían planos de infraestructuras básicas como los cuarteles de la Guardia Civil o los puertos de Barcelona o Tarragona. ¿Qué pretendían hacer con estos planos? Efectivamente, en la operación explotada ayer por la Guardia Civil, que llamaron Operación Cadera, detuvieron a una mujer que era la líder de los CDR y efectuaron diversos registros relacionados con estas estructuras. En estos registros, en diferentes viviendas, se encontraron planos de infraestructuras básicas catalanas, tales como el cuartel de la Guardia Civil que hay en Barcelona o los puertos de Barcelona y de Tarragona. No podemos olvidar que estos últimos puertos son infraestructuras clave tanto por las conexiones en sí mismas como porque fueron un escenario básico en el marco de la Operación Copérnico, que es el despliegue policial que se llevó a cabo antes, durante y después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, donde se apostaron los ferries en los que dormían policías y guardias civiles. Entonces, Gonzalo, a tu juicio, habiendo investigado sus acciones, ¿son o no son violentos como pretenden mostrar algunos? Para poder responder a esta pregunta nos tenemos que atener sobre todo a las pruebas más directas a las que hemos tenido acceso. Hace cosa de 2 semanas publicamos unos audios cuya autora era la mujer que detuvo ayer la Guardia Civil, una de las líderes de los CDR, en los que hablaba de diferentes acciones que tenían previstos llevar a cabo los CDR, sobre todo para azuzar un poco las calles tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania o la entrada en prisión de varios de sus exconsellers.
En esos audios pues se relataban acciones tales como cortes de carreteras, prender fuego. Literalmente hablaban de acciones más heavies en el marco de toda esta operación. Entonces, ateniéndonos al concepto de violento, yo creo que sí, que todas este tipo de acciones se encajan dentro de esa definición. Otra cuestión, Gonzalo, ¿son movimientos organizados o, como nos dicen, son anárquicos y espontáneos? Lo decimos porque en la grabación a la que hacía referencia, difundida por la detenida de Viladecans, se veía claramente cómo era una de las organizadoras de las acciones de sabotaje. Yo creo que toda anarquía requiere cierta coordinación, ¿no? Sobre todo cuando tratas de plasmar y de trasladar esas sensaciones a las calles de Barcelona y de toda Cataluña. Cuando querían llevar a cabo diferentes acciones en diferentes puntos concretos, pues al fin y al cabo requerían esa coordinación que quedó plasmado en ese audio. Mientras unos CDR actuaban dentro de Barcelona, otros lo hacían en algunas carreteras, otros lo hacían en otro tipo de lugares, sobre todo porque lo que tenían claro era que querían desbordar a los cuerpos policiales, en este caso a los Mossos de Escuadra. Querían desbordar a los Mossos de Escuadra para que se dividieran, actuaran en diferentes lugares y no tuvieran capacidad de respuesta ante un solo lugar de acción como podían haber llevado a cabo desde un primer momento. Y por último, la Audiencia Nacional les imputa delitos de terrorismo. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Los actos violentos de los CDR son terrorismo? Le corresponderá al juez definir si es terrorismo este tipo de acciones o no. Lo que yo creo que es un error grave es definirlos como actos de Kale Borroka. Al fin y al cabo, la Kale Borroka estaba englobada dentro de una estructura mucho más compleja, que era el terrorismo del País Vasco, que estuvo coordinado y auspiciado por una banda terrorista que mató a 850 personas. Por lo tanto, yo creo que el término no es trasladable. Cuando desarticularon la cúpula de Vidart, de ETA, en 1992, pues se distinguían claramente cuáles eran las estructuras de ETA, y una de ellas era esa Kale Borroka, que estaba coordinado por la cúpula de ETA. Por lo tanto, yo creo que ese término de Kale Borroka no es trasladable. En cuanto a terrorismo, pues será cuestión del juez de determinar si forma parte de esa tipificación del Código Penal. Gonzalo Laruce, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Por cierto, que en página de investidura, Junts per Catalunya se aferra a Jordi Sánchez para poder atacar, digamos, a la justicia española. Desde las filas del partido de Carles Puigdemont aseguran no ver más allá de Sánchez como candidato a presidente si Pablo Llarena, el magistrado del Supremo, veta que pueda acudir al Pleno el próximo viernes. Los próximos pasos que dará la formación junto a Esquerra se desconocen, pero no propondrán más candidatos, y su estrategia pasa ahora por aprovechar, dicen, el eco internacional del procés. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado un mensaje a los separatistas desde Argentina, donde se encuentra de visita oficial. Rajoy ha asegurado que España será lo que quieran el conjunto de todos los ciudadanos y no solo una parte de ella. España va a seguir siendo España, que en España quien incumple la ley se tiene que someter a los tribunales de justicia, y que España será lo que quieran todos y cada uno de los españoles, y no solo los españoles que viven en una parte de España. Por tanto, si usted es de La Gomera, puede votar sobre el destino de Santiago de Compostela, y si es de Santiago de Compostela, puede votar sobre el destino de Ciudad Real, porque eso es la soberanía nacional. Esto decía Mariano Rajoy desde Argentina. Pero atención, porque la preocupación en Europa sobre el desafío separatista y sobre todo por la inacción de nuestro gobierno en contraposición con la intensa actividad de la diplomacia separatista, porque existe esta diplomacia separatista, la tienen y, como les digo, es muy activa. Pues ya le digo que la preocupación de la acción de nuestro gobierno contra los separatistas, esta preocupación va en aumento. Para hablar de ello tenemos al director de DNAES, Iván Vélez, recién llegado de Bruselas. Señor Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor Vélez, como jarra de agua fría calificas la decisión de la justicia alemana sobre Carles Puigdemont y la puesta en duda de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. ¿Qué preocupaciones te han trasladado en Bruselas nuestros eurodiputados, los españoles que ahí viven? Hombre, ha sido un jarro de agua fría, evidentemente, porque al principio parecía que Puigdemont pues iba a ser inmediatamente puesto en disposición de la justicia española. Y claro, no ha sido así. Y esto pues al menos ofrece o permite varias lecturas. Una de ellas, quizá la más cruda, pues sea pensar que Europa es siempre la solución. Pero por otro lado, pues es cierto que pertenecemos a la Unión Europea y al menos se esperaba pues que hubiera cierta reciprocidad, al menos en estos casos pues que atentan contra
unidad de las naciones que conforman esa unidad de mayor escala. Entonces, bueno, pues ha sido un jarro de agua fría, pensando que se podía solucionar por medio de un intercambio de expedientes, por decirlo de algún modo, pero eso nos debe hacer también pensar pues que en Europa se puede estar de muchas maneras y no solamente pues de una manera entreguista, que es como se ha estado hasta el momento. En contraposición, Iván, la acción diplomática del separatismo, su propaganda, sigue incesante estos días con Puigdemont huido, los exconsellers en Bélgica y Escocia. ¿No es así? Sí, la verdad es que lo que yo sí que he percibido, y es lo que más me ha sorprendido y decepcionado en realidad, es hasta qué punto los gobiernos, el actual pero también los anteriores, pues han hecho una gran dejación de funciones en lo que respecta a la neutralización del argumentario y de la acción exterior propagandística y diplomática, o paradiplomática, por ser más precisos, de las sectas catalanistas que han operado en toda Europa. La verdad es que yo sigo echando de menos, y en los debates que hemos mantenido, pues así lo hice saber, sigo echando de menos una acción más global, más coordinada, más mantenida en el tiempo, pues que neutralice la de estos, porque estos grupos además, aunque tengan diferentes adscripciones ideológicas o diferentes enfoques de cómo hacer viable la República Catalana, desde luego lo que tienen es una acción pues digamos coordinada y no dan ni un paso atrás. Entonces yo creo que España debe hacer un esfuerzo muy importante pues por neutralizar ese mundo propagandístico del cual además vive muchísima gente. Iván Vélez, gracias por este análisis recién llegado de Bruselas y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y de la reacción sobre la valoración que nuestros diplomáticos están haciendo en Bruselas sobre cómo está gestionando nuestro gobierno esta crisis con Alemania, nos vamos hasta Galicia. Presten mucha atención a lo que van a ver. Se llama Luis Bará, es un diputado del BNG, se ha saltado a la torera el decoro parlamentario y, ojo, ha vulnerado la ley, rompiendo hasta 2 fotografías de su majestad, el rey Felipe VI, para derogar la conocida como ley Mordaza, o denunciarla, mejor dicho. Ante la sorpresa del hemiciclo gallego, Bará se ha aferrado a la decisión de Estrasburgo de no considerar delito estos actos. Isto tamén é ABC de democracia. Queimar este retrato tamén é ABC de democracia. Romper este retrato tamén é ABC de democracia e vostedes non queren entendelo. Y en el Congreso de los Diputados, tensión, como les decíamos en la apertura de este informativo, entre el Gobierno, su ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Todo como consecuencia de una pregunta que le ha formulado el portavoz de la formación naranja sobre si creía que existía algún tipo de problema con la inmersión lingüística y con el español en Cataluña, a lo que Méndez de Vigo ha llamado demagogo a Girauta. Escuchen. Llámeme excéntrico, pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar en español en España? No le llamo excéntrico, le llamo demagogo, porque en España se estudia en español. Señor conseller d'Educació, acaba usted de dejar a Cataluña fuera de España. Todos los países europeos, salvo Portugal, son plurilingües. En ninguno existe el modelo de exclusión que existe en Cataluña sobre la lengua oficial del Estado, que es además la mayoritaria de los catalanes. Es decir, Juan Carlos Girauta defendiendo un derecho fundamental, como es la libertad de los padres de elegir la lengua en la que quieren que sus hijos se escolaricen, español o catalán. Y el ministro de Educación, Méndez de Vigo, a la sazón consejero de Educación en Cataluña a día de hoy, en virtud de la aplicación del artículo 155, negando la mayor. Más asuntos, nos vamos ahora hasta los tribunales porque José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha declarado en la pieza política del caso de los ERES fraudulentos. 10 años de trama y más de 4 meses de juicio. Griñán se ha sentado en el banquillo para explicar su implicación o negarla en el caso de corrupción más cuantioso en la historia de nuestro país. Durante su declaración, que comenzaba a partir de las 10, el expresidente ha defendido la legalidad de las transferencias de financiación, el mecanismo por el que se entregaban las ayudas a las empresas.
Griñán ha debutado en el tribunal declarando haber conocido el caso cuando estalló el escándalo en la prensa. Ha mantenido que Hacienda únicamente se encargaba de cuadrar y no de vigilar la ejecución del gasto. Don Antonio Ávila habló con los agentes sociales y con los otros dos grupos del Parlamento y llegaron al convencimiento de que la mejor manera de solucionar ese problema era asumir por parte de la Junta, básicamente porque también había medidas de reconversión, de reactualización, de formación, etcétera, pero era asumir el pago de todas las pólizas que constan en ese Real Decreto. Con la Ley General de Subvenciones, el Gabinete Jurídico hizo un informe en donde consideró que no eran subvenciones, que eran ayudas asistenciales excluidas de la Ley General de Subvenciones por lo que dice el artículo 2, me parece que era. En Andalucía, después de ese decreto ley, yo creo que no se volvieron a reconocer prestaciones nuevas, creo. Bueno, el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país y que deja un rosario de números entre imputados, millones desviados y las posibles penas de prisión. María Matos, buenas noches. Vamos a repasar este caso. Buenas noches. Pues sí, vamos a intentar resumir lo que se sabe de este erescándalo, o también llamado el caso de Fondo de Reptiles. Hemos traído varias cifras para poder verlo pues con perspectiva, porque es un caso de mucha magnitud. De hecho, se calcula que la partida presupuestaria que financió esta trama estuvo activa entre 2001 y 2010, es decir, 10 años de corruptela que empezó en pesetas y que bueno, luego ya acabó en euros. Hablamos también del caso de corrupción más cuantioso de la historia de España, porque se utilizaron 855 millones de euros para pagar esas prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Y también récord histórico de investigados. Son cerca de 300 las personas que deberán responder acusadas de diversos delitos. A finales del año pasado comenzó a juzgarse la pieza política de la que responderán 22 exaltos cargos, y entre ellos Chávez y Griñán. Y 7 años ya de proceso abierto que se cumplían el pasado mes de enero, todo ello llevado por la juez Mercedes Alaya. Y por último, 741 millones de euros. Es la cantidad de la que la Fiscalía Anticorrupción cifra esa responsabilidad civil de los procesados por malversación de fondos públicos. Pero vamos a mostrarles cómo funcionaba este fraude. La opción legal, aquí la tenemos, sería que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Empleo, diese ese dinero del fondo público, o también llamado Fondo de Reptiles, a las aseguradoras para que ellas se lo diesen pues a esas empresas en crisis para poder pagar esas prejubilaciones. Pero esta opción estaba controlada por un interventor que hacía que todo tardase más tiempo. Entonces, lo que hizo la Junta de Andalucía fue idear un sistema de pagos a través de unas transferencias de financiación que hacían que, bueno, que luego ese dinero público pasase, aquí lo vemos, a la Consejería de Empleo, y de ahí a una agencia pública llamada IDEA. En este punto ya no había interventor que lo vigilase, por lo que aquí fue en este punto donde comenzaron a hacerse esas transferencias sin prácticamente ningún control. A través de esa empresa pública, IDEA, se pagaron prejubilaciones fraudulentas, pagadas también pues a personas que ni siquiera habían nunca trabajado en esas empresas afectadas. Se dieron también subvenciones a empresas que no estaban presentando ERES e incluso a personas que no llegaron a tener ninguna empresa. Y también pues veíamos comisiones infladas entre la Junta y los intermediarios a trabajadores como, bueno, aseguradoras, bufetes y consultoras. Y parte de todo esto, la juez tampoco descarta que haya pagos a sobornos a cargos públicos de la Junta de Andalucía por parte de los comisionistas. Bueno, este es el escándalo. Gracias, María. Hemos visto en qué consistió el caso de los ERE, hemos escuchado las palabras de Griñán diciendo que no conocía exactamente el programa. Tiempo de análisis. Para ello conectamos con Antonio Salvador, periodista del Independiente. Antonio, buenas noches. Salud. Bueno, al final todos los responsables políticos de los ERE se están, digamos, de alguna manera lavando las manos en el juicio, incluso desdiciéndolo de lo que habían dicho en anteriores declaraciones judiciales ante la policía. ¿Cómo es posible? ¿Es verosímil que ahora nadie asuma ningún tipo de responsabilidad? Bueno, evidentemente estamos en la sesión, en la vista oral, y hay una estrategia de defensa nítidamente que están repitiendo casi todos los causados, ¿no? En el sentido de defender la legalidad del procedimiento utilizado, en muchos casos, bueno, como se ha visto hoy en el caso de José Antonio Griñán, que se ha, digamos, adaptado
al guión de su declaración, de la declaración que ya prestó hace 3 años en el Tribunal Supremo, en el sentido de que él no tenía conocimiento, como vosotros decíais en la pieza anterior, de la partida presupuestaria 31L o Fondo de Reptiles, que el sistema de transferencias de financiación, que era, digamos, el mecanismo presupuestario por el cual la Consejería de Empleo le hacía llegar el dinero a un ente autónomo para que materializara el pago de las ayudas, es un mecanismo presupuestario legal y que funciona en todas las administraciones. Y él también ha dicho, como ya también dijo ante el magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los informes en los que la intervención advertía de esas irregularidades a él no le llegaron. Básicamente, por resumir mucho, ha sido un poco el espíritu de la comparecencia de la declaración de hoy de Griñán en el juicio. Antonio, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Griñán de prevaricación y malversación, por lo que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. A tenor de lo que has visto hoy, ¿en qué crees que va a quedar finalmente su condena? Bueno, es muy difícil intentar hacer un ejercicio de adivinación, ¿no?, de qué es lo que pueda ocurrir, qué es lo que va a determinar. Evidentemente, en esta pieza el tribunal va a tener que decidir la legalidad de ese procedimiento que, como vosotros comentabais con anterioridad, se mantuvo inalterable durante una década, por el cual la Junta estuvo repartiendo dinero de una manera presuntamente arbitraria y discrecional, pues 855 millones de euros en ayudas pues a empresas de todo tipo. Empresas que en muchos casos han reconocido que no necesitaban, que estaban en una situación solvente económicamente y que no necesitaban esa ayuda de la Administración para sufragar el coste de las prejubilaciones y aliviar su plantilla. ¿En qué va a quedar todo esto? Todavía queda mucho juicio, estamos en la recta final de la declaración de los encausados, ya tan solo queda falta por declarar Manuel Chávez, que lo hará con toda seguridad el próximo lunes, y a partir de ahí se abrirá pues el turno de testigos. Van a ser más de un centenar de testigos los que desfilen por la audiencia de Sevilla. Hay que someter a contradicción los informes periciales que han sido la base de la fase de instrucción y, como digo, queda todavía mucho por decidir. La cuestión a discernir es si con esta argumentación de no recuerdo, todo es legal, los encausados lograrán convencer al tribunal o, por el contrario, al menos serán condenados por prevaricación, la mayor parte de ellos. Eso lo dirá el futuro. Lo veremos. Antonio Salvador, gracias por atender a la llamada de este informativo y buenas noches. Muy buenas noches. De Andalucía nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque casi 250.000 euros, concretamente 237.000. Es la cifra astronómica de un contrato asignado por el asesor de comunicación del Partido Socialista de Valencia a la consultora Crespo Gomar. Se llama Enrique Pastor, es el jefe de prensa del partido, o lo fue durante el liderazgo de Ignasi Pla. Pastor pasa a ser una figura clave porque la investigación judicial en curso analiza varios contratos con fecha entre 2007 y 2011 de un valor de casi 3 millones de euros que la empresa Crespo Gomar recibió supuestamente de varios ministerios del gobierno de Zapatero. De momento, la supuesta financiación irregular del PSOE valenciano no está siendo un asunto tratado ampliamente por la prensa. ¿Cuáles son entonces las claves del mismo? Nosotros sí lo vamos a abordar. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenas noches. Todo comienza por la documentación que presenta el Partido Popular en 2016 a la policía en Valencia. Un año después comienza la investigación al Partido Socialista Valenciano y al Bloc Nacionalista por presunta financiación ilegal en la campaña de las elecciones autonómicas del año 2007, a las que concurrieron Joan Ignasi Pla y el actual presidente de las Cortes, Enric Morera. La investigación a los socialistas valencianos se centra en los presuntos delitos de prevaricación. Bueno, veamos ahí a Enric Morera y a Joan Ignasi Pla. Decimos que los presuntos delitos son prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos entre los años 2007 y 2011. A pesar de que la posible financiación ilegal de la campaña haya prescrito, los otros delitos no lo han hecho. Es curioso que la investigación policial comenzara en 2016, que la justicia abriera el caso un año después y que todo esto no saliera en la prensa hasta el 28 de marzo de 2018, es decir, hace solo unas semanas. Así lo publicaba el diario El Mundo. La causa está bajo secreto de sumario y se desconoce por el momento quién está imputado. A diferencia de lo que ocurre con los procedimientos abiertos contra otros partidos, las filtraciones en este caso han llegado tarde. El Partido Popular quiere que la causa, por este motivo, se eleve a la Audiencia Nacional, ya que son varios los juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm los que investigan esta supuesta financiación ilegal.
El caso valenciano recuerda en parte al caso Gürtel, la trama de financiación irregular del Partido Popular. Varias son las similitudes. Una agencia de comunicación, Orange Market, estamos viendo aquí, que era la del Partido Popular, y en el caso del Partido Socialista y el Bloc Nacionalista sería Crespo Gomar. Estas compañías facturan a otras compañías los servicios que realmente presta a los partidos políticos financiando sus campañas y actos electorales. Es decir, la agencia crea facturas falsas para justificar el dinero, el desvío de dinero que realmente acaba en las formaciones. El PP, en el caso, como decimos, Gürtel, y Partido Socialista y Bloc, en el caso de Crespo Gomar. La documentación investigada por los jueces incluye además varias facturas que pertenecen a 3 actos organizados por los socialistas valencianos en los que participó, por cierto, el expresidente Rodríguez Zapatero. Crespo Gomar supuestamente también trabajó en la organización del Congreso Regional del Partido Socialista, en el que se eligió a Jorge Alarte, lo estamos viendo aquí, como como secretario general, decimos, en las campañas municipales de Telvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en el año 2007. También afecta al gobierno de Zapatero, ya que la empresa investigada resultó adjudicataria de servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente, a través de Aguamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Todo esto por una cantidad de 2,7 millones de euros entre los años 2008 y 2009. Beatriz Corredor y Cristina Narbona, titulares de las carteras por aquel entonces, forman parte de la ejecutiva actual de Pedro Sánchez. Por último, la investigación también apunta al Plan E, impulsado por el gobierno socialista de Zapatero. Crespo Gomar habría recibido cerca de 300.000 euros del citado programa para colocar 19 opinómetros en Benidorm, a pesar de no ofrecer las ofertas más ventajosas o de incumplir los requisitos concursales. La estructura societaria cobijada bajo el grupo Crespo Gomar obtenía así los contratos públicos. Muchísimas gracias, Javier. Escandalazo, sin lugar a dudas, para analizar qué está pasando y sobre todo por qué la prensa no está haciendo tanto caso o ninguno a este asunto. Tenemos conexión con Carlos Cuesta, periodista de OK Diario. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, de este caso llama la atención muchas cosas de lo que está ocurriendo en torno a este supuesto caso de corrupción del PSOE valenciano. Pero, sobre todo, el tratamiento de la prensa. Es casi total el mutismo en los medios. No solo ahora, eclipsado por el caso Cifuentes. Es que las investigaciones policiales, además, empezaron en el 16 y no ha salido en la prensa hasta hace un mes. ¿A qué lo achacas, Carlos, este silencio mediático en torno a este caso de corrupción socialista? Bueno, yo tengo la sensación de que, y esto no es ninguna novedad, en el panorama mediático se ponderan mucho mejor determinadas cosas, especialmente en las televisiones, especialmente si son de ámbito nacional, determinadas cuestiones que van contra un ámbito ideológico de partido que las que van contra otro ámbito ideológico de partido. Nosotros tratamos exactamente igual todas y yo creo que esa es la cuestión de por qué estamos hablando ahora, pero al final es verdad que no son tanto los medios que ponderan exactamente igual un caso de financiación ilegal como es este del Partido Socialista en Valencia que un caso de financiación ilegal del Partido Popular en Madrid o en Valencia. Pero lo cierto es que son muy parecidos y nosotros desde luego toda la información que podamos dar la iremos sumando, desde luego. Carlos, muchísimas gracias por tu valoración y muy buenas noches. Alba, nos vamos. Así es, y como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada y a las 10 el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30, que pasen buena noche. Adiós. Este jueves de nuevo vamos a tener el tiempo marcado por la llegada de una nueva borrasca, como viene siendo habitual desde hace semanas. Tenemos la llegada de estos frentes asociados a la borrasca que nos van a dejar lluvia de oeste a este según vayan avanzando sobre el país. Vamos a tener además de lluvia viento, especialmente en el sur peninsular. Esperamos rachas de hasta 90 km por hora en zonas del sur de Andalucía, especial atención al estrecho. Además de viento vamos a tener oleaje, por eso están activos los avisos en todo el litoral andaluz. Las precipitaciones más significativas que nos va a dejar esta borrasca se encuentran en el suroeste peninsular. Lloverá durante buena parte del día y además con ganas. Las precipitaciones llegan al centro ya por la tarde y en el Mediterráneo vamos a tener muchas nubes, pero las precipitaciones no llegarían hasta entrada la noche. También encontramos precipitaciones muy importantes en el País Vasco, Navarra y La Rioja a primera hora de la mañana. Ambiente tranquilo en los archipiélagos, algunas nubes en las Islas Baleares y en Canarias podría caer alguna gota en el norte de las islas.
En cuanto a las temperaturas, vamos a tener un ascenso significativo en el nordeste, ya tendremos valores más normales, en torno a los 16 grados, por ejemplo en Zaragoza. En el centro seguimos con ambiente frío, unos 10 grados en Madrid, y pueden descender un poco las temperaturas en el suroeste debido a la lluvia, unos 12 o 13 grados.